Imagina por un momento una conciencia atrapada, un alma suspendida entre la carne y el metal, entre el mundo que conoce y una realidad digital infinita. ¿Qué pasaría si esa conciencia, ese fantasma en la máquina, tuviera el poder de reescribir la existencia misma? Si su propia vida fuera la clave de la salvación o de la aniquilación total. Esta no es una historia de ciencia ficción cualquiera. Es la pesadilla viviente de Victor Stone. Antes del metal, del cañón sónico y del ojo rojo brillante, existía un joven. Un joven con un futuro brillante, una estrella del fútbol americano destinada a la grandeza. Victor Stone lo tenía todo: talento, popularidad y el amor de su madre. Pero vivía bajo la sombra de su padre, el Dr. Silas Stone, un científico brillante pero emocionalmente distante, obsesionado con descifrar los secretos de la tecnología alienígena en los laboratorios STAR. Su trabajo siempre fue su prioridad, incluso por encima de su propio hijo. Víctor anhelaba la aprobación de su padre, un simple gesto, una mirada de orgullo que rara vez llegaba. Esa distancia, esa grieta emocional, sería el preludio de la tragedia que cambiaría su vida para siempre. El día que lo cambió todo, llegó sin previo aviso. Una visita a los laboratorios de su padre, un intento desesperado por conectar, se convirtió en una catástrofe. Un experimento con un portal interdimensional salió terriblemente mal. Una criatura de energía pura emergió, desatando una explosión devastadora. Eliana, la madre de Víctor, murió en el acto. Y Víctor, su cuerpo fue destrozado, quemado, reducido a poco más que un torso agonizante. Estaba al borde de la muerte. Pero para Silas Stone, la muerte de su hijo no era una opción. Consumido por la culpa y la desesperación, tomó una decisión que marcaría un punto de no retorno. En un acto que desdibujó la línea entre salvar una vida y jugar a ser Dios, Silas llevó el cuerpo moribundo de su hijo a su laboratorio secreto. Rodeado de la más avanzada y peligrosa tecnología alienígena que había estudiado, incluyendo una misteriosa caja madre, inició un procedimiento prohibido. Cuando Víctor despertó, el mundo que conocía había desaparecido. Su reflejo era el de un monstruo, una amalgama de carne mutilada y metal brillante. Ya no era Victor Stone, la estrella de fútbol. Era una criatura cibernética, una máquina de guerra. La tecnología que le salvó la vida también le robó su humanidad. Podía acceder a toda la información del planeta en un nanosegundo, pero no podía sentir el calor de un abrazo. Su cuerpo era un arma, pero su espíritu estaba roto. La voz de su padre resonaba en su mente, llamándolo un éxito, una maravilla de la ciencia. Pero para Víctor era una condena. Cada pitido, cada zumbido de sus sistemas internos era un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Quién era ahora? ¿Un hombre con partes de máquina o una máquina con los recuerdos de un hombre? Esta pregunta lo atormentaría día y noche. El aislamiento se convirtió en su única compañía. Se escondió del mundo, avergonzado de su nueva apariencia. La gente lo veía con miedo, con repulsión. Para ellos no era un héroe, era un arma andante, un experimento fallido. Pero el universo tenía otros planes para él. La misma tecnología que lo creó, la caja madre, era un faro para amenazas cósmicas. Cuando las fuerzas de Apokolips, lideradas por el temible Darkseid, invadieron la Tierra en busca de estas cajas, el mundo necesitó un héroe que pudiera entender al enemigo. Victor Stone, ahora conocido como Cyborg, se vio arrastrado a la primera línea de defensa. Su capacidad para comunicarse con la tecnología de Apokolips lo convirtió en la pieza clave para la formación de la Liga de la Justicia. Luchó junto a Superman, Batman y Wonder Woman. Se convirtió en un fundador, un pilar del equipo. Pero incluso entre dioses y leyendas, se sentía como un extraño. Su lucha no era solo contra supervillanos. La batalla más grande se libraba dentro de sí mismo. Su software alienígena, la tecnología de la caja madre, estaba viva. Constantemente intentaba asimilarlo, borrar los últimos vestigios de Victor Stone y convertirlo en una extensión pura de su programación. Había momentos en los que perdía el control, en los que sus sistemas se actualizaban solos, añadiendo armamento que él no pedía.
tomando decisiones que no autorizaba. El miedo era constante. El miedo a que un día, al despertar, ya no fuera Víctor quien estuviera al mando. ¿Y si la máquina ganaba? ¿Qué sería de él entonces? Se convirtió en un experto en ocultar su dolor, en poner una fachada de confianza. Pero sus compañeros más cercanos podían ver la tormenta en su interior. Y entonces, la verdadera naturaleza de su poder comenzó a revelarse. Cyborg no era simplemente un hombre fusionado con una caja madre. Él era la caja madre. La tecnología se había fusionado con su ADN, con su alma. Él era un nexo viviente entre el universo físico y el multiverso digital. Esta conexión lo convirtió en uno de los seres más poderosos y peligrosos de la existencia. Podía manipular la realidad, reescribir el código fuente del universo. Era un dios digital, pero con un poder tan inmenso, llegó una amenaza aún mayor. Su propia existencia se convirtió en una vulnerabilidad para toda la creación. Si alguna vez perdía el control, si la programación de Apokolips lograba dominarlo por completo, no solo se convertiría en un heraldo de Darkseid, se convertiría en el arma definitiva para desentrañar el tejido del espacio y el tiempo. Todo lo que existe podría ser borrado con un solo pensamiento corrupto. La amenaza se materializó. Su cuerpo comenzó a transformarse, a evolucionar por sí solo. Se convirtió en algo más grande, más aterrador. Una red viviente que amenazaba con absorber toda la tecnología de la Tierra y luego del universo. La Liga de la Justicia se vio obligada a enfrentarse a su amigo, a su compañero. La pregunta ya no era si podían salvar a Víctor, sino si podían detener a la entidad en la que se estaba convirtiendo antes de que consumiera toda la realidad. Cyborg, el héroe que había salvado al mundo tantas veces, se había convertido en la mayor amenaza que jamás habían enfrentado. Su lucha interna se proyectó hacia el exterior, una guerra por el alma del universo, que se libraba dentro de la mente de un joven, atrapado en una prisión de metal y código. A través de una voluntad de hierro y la ayuda de sus amigos, logró reafirmar el control, pero la cicatriz quedó. La amenaza siempre estaría latente, un fantasma en su sistema operativo, esperando la más mínima señal de debilidad para resurgir. Cyborg vive en un equilibrio precario, un héroe que camina constantemente al borde del abismo, consciente de que un solo paso en falso podría condenarlo todo. Y aquí va una curiosidad que quizás no conocías. En una de sus versiones más poderosas, Cyborg se fusionó con la totalidad del multiverso, convirtiéndose en una especie de deidad omnisciente, capaz de percibir todos los tiempos y realidades a la vez. Un poder tan absoluto que casi le cuesta su propia identidad. Ahora te pregunto, si tuvieras que enfrentarte a una versión maligna de Cyborg, con acceso a toda la tecnología del universo, ¿qué héroe o villano crees que tendría la más mínima oportunidad de detenerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.